Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, amigos míos, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios por este precioso tiempo que nos da en este espacio de reflexión bíblica, Semillas de Vida. La reflexión para esta tarde está en el libro de 2 Corintios capítulo 6 y vamos a leerlo desde el versículo 16 hasta el versículo 17. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice en el nombre de Jesús: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amado Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu grande amor y misericordia, Señor, de habernos concedido esta bendición a través de este espacio. Y te ruego, Padre, que sea usted ministrando nuestras vidas con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, en donde usted, Señor, al exponerse esta palabra, Señor, vaya deshaciendo toda duda, toda mentira, todas aquellas cosas que esté perturbando o obstruyendo la salvación de las almas, Señor. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, y asista a cada familia, cada amigo, cada persona que está en esta tarde también viéndonos y escuchándonos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ministranos, Espíritu Santo, te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a relecturar la palabra en 2 capítulo 6, desde el versículo 16 al 18. Y vamos a tomarlo, el versículo 17, donde dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La reflexión para esta tarde lleva como título: no ignoréis las advertencias de Dios. Amado amigo, amado hermano, desde Génesis nuestro Dios Todopoderoso ya nos habla que como Creador y Padre advierte al primer hombre, Adán. Y en Génesis capítulo 2, versículo 17, le advierte diciéndole que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y en el capítulo 3 nos enseña la palabra de Dios, aunque sin pecado Eva estaba expuesta a la tentación y a la seducción satánica. Vemos a una Eva sola y pone atención a las palabras de Satanás, quien la cautiva en los brazos de la mentira, ignorando ella así el consejo, el conocimiento de Dios. Amigo, hermano, el enemigo Satanás se presenta siempre para tratar de hacerte saltar los límites, de hacer que se ignore, que se falte a la enseñanza, al conocimiento santo, sano y sabio de Dios, que nos ayuda y nos libra de destrucción. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Con que Dios dijo. Haciendo Satanás esta pregunta, insinuó e inyectó duda, y la duda se clavó en la mente y en el corazón de Eva, que la llevó a creer a Satanás y a sacarla del entendimiento y comprensión de la voluntad de Dios. Y el resultado para Eva y Adán, por ignorar las advertencias de Dios, fue la separación y luego la muerte física y espiritual. Así hay muchas iglesias, tienen nombre que viven, pero están muertos. Pero usted sea vigilante y afirme las otras cosas que están por morir. Por eso no se deje seducir por cosas que le están prohibidas. Si usted está casada, respete a su marido. Si usted está casado, respete a su esposa. Si usted está conviviendo, cásese. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, desde el 1 al 24, en este capítulo, el Señor nos enseña una vez más cómo aún en un hombre de Dios, el engaño y la mentira se le presenta al profeta de Dios.
con el propósito de hacerlo ignorar las advertencias de Dios, que es lo que le mantendría vivo y que mantendría a todo aquel que cree y es hijo de Dios. Porque las advertencias no son sino algo para poner nuestra atención en Dios, en todas las cosas que le agraden a Él. Las advertencias no son sino para aconsejar, para amonestar, para enseñar, para prevenir. Y con respecto a este varón de Dios, él fue precisamente atravesado por la mentira, porque tristemente el hombre de Dios aceptó la revelación mentirosa, que al salir de aquel pueblo lo encontró un león en el camino y lo mató. Hermanos, sí, nuestro Dios Todopoderoso en su misericordia a usted o a quien Dios mantiene una relación armónica de paz sincera y de verdad, le concede una revelación directa. Si nuestro Dios Todopoderoso en su misericordia nos concede esas revelaciones, debemos desconfiar del supuesto mensaje de otros y debemos buscar una confirmación de esa contraorden. Es eso lo que ocurrió en Primera de Reyes capítulo 13. Dios le envía al profeta a decir a Jeroboam que ciertamente los sacerdotes que estaban ahí no eran los elegidos, no eran de Dios, por lo tanto tenían que salir o morirían. Pero sin embargo, una vez que él dejó ese mensaje, Dios mismo le dijo así: conforme llegas a ese lugar, pues te sales por otro lugar. No te quedes para nada. No comas, no bebas, no te quedes. Sal por otro lugar. Pero él caminó, rechazó al rey que le ofrecía hospitalidad. Pero luego vino otro y le dijo, mintiéndole también, que un ángel le había hablado, que él se quedara en su casa. Por eso, amigo mío, amado hermano, usted que conoce la palabra, cuando hay una contraorde frente a lo revelado de Dios, usted tiene que tratar, bendito sea el nombre de Jesús, de buscar una confirmación. ¿Por qué? Porque aquel que le trae esa contraorden quizás ya perdió la gracia de Dios y está en pecado, compartiendo o conviviendo él o su familia en falsedades religiosas y humanas. En Isaías capítulo 42, versículo 20 dice ahí, ¿abrió oídos y no oye? Así hay iglesias como este profeta, advierte abriendo oídos, pero terminó no oyendo. Es fácil advertir. El asunto es preservarse y estar atento, vigilante en lo que Dios nos advierte por su palabra. Con oración, con escudriñar la palabra de Dios, con ayunos y una vida consagrada a Dios. Sansón ignoró las advertencias que le daba su padre, mi amigo, acerca de Dios. Pero sin embargo, él insistió y perseveró en esa ignorancia de la palabra de Dios, en ignorar las advertencias de Dios, pero quedó ciego y luego murió. David, al hacer llevar el arca de Dios, ignoró de quienes tenían que llevarlo. Y esa ignorancia provocó la muerte de Usa, un servidor de David. Amado amigo, amado hermano, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17, ahí prácticamente Dios nos habla de un mandato de separación. Nos advierte, nos avisa. Es un mandato de separación espiritual, desvincularse de hábitos pecaminosos, falsos y mentirosos. Porque ignorar las advertencias, las enseñanzas, ponerle atención a Dios, quitar sus consejos de nuestras vidas, ciertamente hay un gran peligro. Pero también
como en Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, y te multiplicaré. Y este varón anduvo en los caminos de Dios desde hace más de 3000 años atrás. Era él, su esposa y unos cuantos más. Y hoy es una nación grande, donde son millares. Josué, un hombre que también como usted y como yo, Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y este varón se esforzó y tomó el valor en Cristo, en Dios, y le creyó a Dios de lo que le estaba enseñando, de lo que le estaba advirtiendo, de que prosperaría en todo lo que haga. Amado hermano, las advertencias del Señor es para preservarte, es para guardarte. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde hasta otra oportunidad.